Gustavo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Diego Maire te saluda. Hola Diego, buen día, ¿cómo estás? Y bueno, un poco aquí viendo los nuevos números, estuviste en algunos medios de Buenos Aires dando tu visión. ¿Qué es lo que está diciendo las últimas encuestas con relación a la imagen de Macri? Sí, nosotros hacemos una vez por mes una encuesta nacional de 1.200 casos, en donde tratamos de relevar la marcha de los días en la Argentina, la situación de la economía, cómo está la imagen del presidente, la gestión y la de los principales referentes. Y a partir de una afirmación que le escuché decir a varios voceros del oficialismo, en el sentido de los errores que cometemos, nadie en la oposición los aprovecha, bueno, tratamos de investigar o de indagar un poco en torno a esa idea, y nos propusimos medir 5 escenarios de mano a mano de presidente, medirlo a Macri contra Cristina, contra Sergio Massa, contra De la Sota, contra Schiaretti y Juan Manuel Urtubey. Y la verdad que los que nos llamó mucho la atención, claramente podemos decirlo, son 3 grandes cosas. La primera es que Macri gana solamente hoy 3 de 5 escenarios, es decir, que eso de que nadie aprovecha, yo te diría, es más bien relativo. El segundo elemento es que hay 2 rivales, que son en este caso Cristina y Sergio Massa, uno del peronismo kirchnerista y otro del peronismo federal, que le estarían empatando o ganando las elecciones a Macri, con lo cual mi segundo punto de análisis sería: hoy hay condiciones objetivas en la oposición para aspirar en el escenario presidencial del año que viene a disputar, te diría, con competitividad y posibilidades de ganar a Cambiemos y a Macri. Y en tercero, que el resto de los que nosotros hemos medido, el gobernador Schiaretti, el ex gobernador de la Sota y el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, pierden ante Macri, pero no pierden por una diferencia que uno puede decir que es catastrófica. Al contrario, es una diferencia que oscila entre los 10 y los 14 puntos. Para nosotros los especialistas, cuando una elección está a una distancia entre el primero y el segundo de menos de 20 puntos, decimos que es una elección competitiva. Con lo cual te diría que hoy hay un escenario de alta competitividad en la Argentina, y esto se debe a grandes rasgos a la caída realmente abrupta de imagen del presidente Macri desde diciembre a esta parte, al desacople que hay entre lo que la sociedad argentina esperaba de este gobierno y lo que este gobierno finalmente terminó ofreciendo. Me refiero al hecho del Fondo Monetario, el fin del gradualismo y la falta de un plan B en materia económica. También creo que tiene mucho que ver con los problemas que tiene el gobierno de falta de política, porque se nota y es muy evidente que, por ejemplo, cuando Cristina se cayó a la boca y apeló al silencio como una estrategia política, el gobierno quedó solo con sus contradicciones en el escenario de la política. Se empezaron a ver, por ejemplo, discrepancias entre los principales ministros del gabinete, Marcos Peña y Duhovne. Se empezaron a ver peleas internas, fuertes peleas internas. Por ejemplo, este tema de los aportantes truchos de la campaña de la provincia de Buenos Aires es una filtración de una línea interna del gobierno para perjudicar a otra. Me parece que en este punto la sociedad argentina está muy sensibilizada, porque realmente necesita creer en el gobierno para salir de la crisis. Claro. Y lo que estamos viendo no alcanza para recuperar esa credibilidad. Gustavo, analizando esa encuesta que hacías mención, en los mano a mano uno nota de que si bien Macri le ganaría a 2 candidatos, perdería con 2 candidatos y le ganaría a 3, pero el resto de los candidatos es como que el voto no sabe, no contesta, aumenta. O sea, hay como, digamos, son candidatos los que perderían a priori con Macri, que hoy no están muy en los medios posicionados como oposición. Eso también podría variar el día de mañana si alguno de esos candidatos se postulase, ¿no? Obviamente están medios como en frío, ¿viste? Con el camión gasolero hay que meterle el aceite en frío y no en caliente, ¿no? Y la verdad es que esa fue la intención también, evaluar los puntos de partida, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Schiaretti es muy bien visto por la mayoría de los gobernadores opositores en el país. Claro. De la Sota es una figura que ha manifestado ya públicamente su aspiración de ser presidente por un mandato.
y Juan Manuel Urtubey claramente está en campaña, así que digo, ambos cordobeses y salteños deberían estar más que contentos porque tienen un piso más que importante, y esa indefinición a la cual vos te referís es normal en esta época, porque además nadie está pensando en la elección del año que viene, salvo los políticos. ¿Cuándo pensás que se va a empezar a definir un poco los candidatos de los distintos partidos? A ver, es muy difícil en el actual contexto de crisis, ¿no? Con 2 meses, que es muy largo plazo en Argentina, con una gestión que está viendo el día a día, que no sabemos lo que va a pasar de acá a 2 meses. Hay una alto grado de volatilidad e incertidumbre. Yo te podría decir que eso ojalá se dé en marzo-abril del año que viene. Otra de las cosas que uno... que la política debería enfocarse más en evitar que a esta crisis que viene la paguen los sectores financieros. Uno lo que también nota y observa que más allá del fuego interno del mismo PRO, que puede haber sido una de las causales, como decís, de la filtración de la información con relación a los aportes truchos de la campaña de Vidal, también uno nota un cierto sector del radicalismo que se le podría agregar parte del socialismo, progresismo antiperonista, que también empieza a jugar. ¿Estás notando eso? No sé, se me viene a la cabeza el socialismo de Santa Fe, Stolbizer, Alfonsín. ¿Pensás que ese sector puede jugar por fuera de Cambiemos? ¿Se puede dar ese escenario? A ver, pensando en cómo fue la elección del 2015, que la elección estaba partida en 3, en primera vuelta. Sí. Que es probable que esté partida en 3 también el año que viene, puede darse, y esto es muy importante, esto que está señalando, ¿no? Así como Córdoba y el peronismo federal, en Córdoba, es decir, Massa y de la Sota, fueron absolutamente desequilibrantes, porque ese voto no fue a Scioli, fue a Macri, ¿no? En la segunda vuelta, y Córdoba le termina dando la presidencia a Macri, ¿así? Es así. Hoy puede darse una misma situación, fíjate que interesante, con Santa Fe y este suerte de arco progresista que se puede armar, ¿no? Como una opción electoral que empieza a terciar los escenarios del año que viene, las presidenciales. Es muy interesante el panorama. De cualquier manera, hoy es muy difícil que se dé algo así, porque, a ver, las estrategias de ingeniería electoral son más importantes que las identidades partidarias, pero el problema es que en las identidades partidarias todavía conviven y persisten egos que creen que valen más que el resto. Entonces, por ahí, una cosa es el planteo teórico y otra cosa es llevarlo a cabo. ¿Pensás que el peronismo se puede unir o va a ir una lista kirchnerista y una lista del peronismo federal? Yo creo que es más probable que haya 2 listas. 2 listas. Más allá de que creo que evidentemente ya hay acercamientos y ya hay por lo menos un diálogo, se mandan mutuamente embajadores, ¿no? Me parece que además tienen un rol importante, porque en este punto yo te digo, el peronismo tiene una importancia y una responsabilidad. La importancia de ser un partido político al cual, independientemente de las coyunturas y de los problemas judiciales y de corrupción que han tenido sus líderes, sigue teniendo el volumen electoral más alto del país. Ahora, la responsabilidad viene de dónde? De que en esta coyuntura histórica del país debieran estar pensando, no tanto en la venganza o en la revancha de algunas cuestiones, sino en ver cómo fortalecemos la República y ver cómo fortalecemos que este gobierno llegue hasta el fin y que salgamos de esta crisis, ¿no? Porque me parece que estamos dando vuelta en círculos y vemos como el gobierno por ahí a nivel nacional no tiene demasiada idea de hacia dónde está yendo, ¿no? Se reitera en conceptos que a lo mejor son más propios de una campaña electoral y no del ejercicio de un gobierno. Me refiero a la conferencia de prensa del otro día del presidente. Claro, eso me parece que hay una diferencia con relación al año pasado. El año pasado escuchaba a algunos economistas y decían, bueno, esto se va a complicar, pero la gente tenía como expectativa. Y uno nota en la calle que hoy por hoy es como que la gente ha perdido la esperanza de que la economía mejore. ¿Eso sale en los números en las encuestas? El año pasado el tema era que no ganara Cristina. Y me parece que la gente hizo caso omiso de la situación económica y le dio el voto a Cambiemos, pensando que quizás después de votarlos,
manera masiva en todo el país, iba a venir un rebote económico en el bolsillo de cada uno de los argentinos, además de derrotar a Cristina. Bueno, la parte de que el gobierno le gane a Cristina se dio. Lo que no vino fue esa percepción de bienestar en el bolsillo, con lo cual ese es el desacople con el cual yo te decía al principio, ¿no? De que alimentaba la frustración y la desilusión de votantes de Cambiemos fundamentalmente, que hacen que la imagen del presidente hoy esté casi con 60 puntos de negatividad en todo el país, que hacen que el pesimismo económico de la Argentina de acá a un año sea visualizado por un 70% como que vamos a estar peor. Cuando le preguntamos a la gente si confía en el gobierno, un 68% nos dice que no. Cuando le preguntamos si creen que el equipo económico de este gobierno nos va a sacar adelante de la crisis, solamente el 24% está de acuerdo con esa idea. Es decir, el contexto es sumamente crítico. Y me parece que al gobierno en general le falta política. Le sobran por ahí empresarios y le falta política. El problema es que entre sus aliados, si anteriormente no les han dado cabida en la formulación de las políticas, ¿por qué sus aliados en este momento deberían sumarse a recibir los piedrazos? Ahí tienen también un problema de diálogo interno dentro de Cambiemos, que no sé cómo lo van a resolver, ¿no? Gustavo, con relación a Córdoba, ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es la imagen que tiene Schiaretti? ¿Cuáles las posibilidades ciertas que tienen o el PRO o Mestre? Porque uno nota que también dentro de Cambiemos de Córdoba, digamos, hay más diferencias más acentuadas, me da la sensación que en otros lados. ¿Cuál es el panorama de la provincia? Sí, es tal cual como vos decís, y con un contexto en el cual el gobernador Schiaretti tiene niveles de apoyo impresionantes, ¿no? Tiene casi 60 puntos de aprobación en toda la provincia, visualizado además de manera parejita entre lo que es la capital y el interior, lo cual también es un buen dato para él. Y eventualmente en Cambiemos lo que se ve que muchos de sus dirigentes dependen de la figura de Macri. Entonces, ante una eventual caída de popularidad del gobierno, la mayoría de los dirigentes del PRO y de Cambiemos están mirando de reojo a ver qué hacen y qué no hacen, porque la verdad, antes, 2 meses atrás, se desvivían por el dedo de Macri que los marcara como candidatos. Hoy ven el dedo de Macri y se esconden. Entonces, es un escenario difícil. Es un escenario difícil para la oposición en Córdoba, no obstante, me parece que el intendente Mestre por ahí tiene algunas chances o algunas condiciones que son importantes de evaluar. Es una marca, su apellido, que es preexistente a Cambiemos, pero bueno, en principio yo te diría que el oficialismo hoy en Córdoba goza de muy buena salud. Por otro lado, el año pasado se hablaba mucho de que Schiaretti tenía buena imagen, pero la marca Unión por Córdoba, como marca política, bueno, la gente es como que estaba con este aire del cambio. Eso se ha modificado y como vos decías, la marca Cambiemos está muy atada a la economía, va a tener mucho que ver con la economía y en definitiva eso va a significar que Mestre juegue de forma diferente. ¿Cómo lo ves? Posiblemente la marca Unión por Córdoba siga teniendo los mismos problemas que tenía el año pasado. El problema es que el año pasado había una marca que competía con niveles de prestigio altos, con niveles de credibilidad realmente importantes en todo el país, que era la marca Cambiemos, que fue lo que le permitió a Macri mantener, un voto en todo el país más allá de los candidatos, porque no hubo un voto concreto a, por ejemplo, Baldassi, lo votaron a Macri. No, lo mismo en Provincia de Buenos Aires, no lo votaron a Bullrich, eventualmente votaron a Macri o a Vidal. O en contra de Cristina. Sí, claro, el soporte fue la marca. En este contexto, con los problemas de la economía, y sumale además también esto que está pasando en Provincia de Buenos Aires con los aportantes truchos, me parece que la marca que Cambiemos hoy ya no tiene ese olor a nuevo, ya no es la novedad, ni el prestigio, ni la credibilidad, y ha pasado a ser una marca política más del montón. Ya no tiene nada que lo distinga del resto de los partidos políticos de la Argentina. Y este es un dato que me parece que es interesante, porque ahora sí van a empezar a tallar los territorios, las marcas locales, los arrastres. Ahí van a empezar a verse también los liderazgos provinciales. Creo que el formato, de las campañas electorales que se van a venir el año que viene van a ser sustancialmente distintas a lo que fueron el año pasado.
Uh-huh. Y hablabas de los aportes truchos de Vidal y bueno, y esto que empezó en un pequeño medio vía web y es como que ya trascendió y es como que no lo puede frenar. ¿Cuál es la influencia que pensás que puede llegar a tener? Porque como vos decías, bueno, era como que Cambiemos era algo nuevo y estaba muy relacionado con, digamos, las transparencias y ahora es como que en ese sentido son todos iguales. ¿Cuál pensás que va a ser la influencia y si esto realmente va a continuar? ¿Pensás que se va a frenar? Bueno, nadie tiene la bola de cristal para decir eso, pero indudablemente que ha entrado en una zona de riesgo muy alto. Por decirte, la candidata a diputada de Provincia de Buenos Aires, que era un contra la corrupción y la falta de transparencia en los partidos políticos, 32 días de silencio llevaba hasta que ANER emitió un comunicado que para nada desmiente, ni aclara, ni agrega más nada. Claro. Es decir, estamos evidentemente ante una situación que los ha descolocado. Me parece además también que en el contexto actual han quedado sospechados, como el resto, y cuando uno por ahí hace una expresión mucho más fuerte que el resto en la transparencia y como bien decías vos, digo, es probable que tengan algún tipo de reproche, sobre todo los apoyos de sectores independientes, ¿no? Me parece que ahí hay un tema que hay que analizarlo y que hay que ver cómo Cambiemos lo puede recuperar, ¿no? Pero forma parte del mismo círculo de pérdida de credibilidad que tiene el gobierno. Es decir, no se ve en el corto plazo una recuperación. Gustavo, por último, ¿cómo viste el discurso del presidente, la conferencia de prensa? ¿Pensás que eso le sirvió? ¿Aclaró algo o, digamos, lo perjudicó? ¿O, digamos, que aquel que piensa que está bien Macri sigue pensando lo mismo y aquel que es opositor sigue pensando lo mismo? No, mira, en general yo creo que fue una oportunidad desperdiciada, porque en un marco de crisis generalmente los gobiernos aprovechan para dar certezas. En la previa, durante una semana, el gobierno se encargó de decir que esta era la conferencia de prensa en donde se iba a anunciar la salida de la turbulencia. Y uno tenía alguna expectativa de escuchar cuestiones concretas, alguna medida, alguna decisión, alguna definición importante. Y la verdad es que no hubo nada de eso, al contrario. Fue un tono electoral, parecía más un acto de campaña, una pronunciación de ciertos temas del deber ser, de la política, de la marcha del gobierno, pero ninguna acción concreta, lo cual, digo, me hace pensar a mí que habría que evaluar si es que realmente el gobierno tiene un plan para los próximos días. Por otro lado, el impacto que ha tenido el discurso presidencial, creo que mayoritariamente todo el mundo se ha mostrado sorprendido y en parte enojado porque señalaban esto que te decía yo, de que no había ningún tipo de expectativa con respecto a que saliera con un giro electoral. Había expectativas de que dijera o anunciara medidas concretas. Habrá que ver si esto no fue un montaje, ¿no?, para ver y recibir a la gente del Fondo Monetario, pero indudablemente que el gobierno había atravesado problemas muy graves. Esta conferencia de prensa fue, como te dije al principio, fue desaprovechada y habrá que ver qué nos depara el resto de los días. Ojalá, digamos, el gobierno recupere el diálogo con el resto de las fuerzas políticas y sociales, porque me parece que lo que se viene es realmente fuerte. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente estaremos nuevamente, si nos permitís, dialogar contigo, porque realmente es interesante tener un análisis, más para las radios del interior, que muchas veces no tenemos este acceso, así que agradecemos infinitamente esta oportunidad que nos diste. No, te agradezco a vos, Diego, y bueno, un saludo a todos los vecinos del Pilar.